en el proyecto. Y allá hemos hablado de eso. Miren, y con todo el respeto que me merecen los compañeros, pero unos compañeros trágulas, ¿no? Marelis, con Carlos hemos tenido discusiones porque nosotros no estamos de acuerdo en la forma como ellos hicieron esa negociación con Indupalma. Y la culpa de los 80 trabajadores son ellos. La culpa de los que compañeras como la compañera Gloria, la negociación ha sido tan absurda, con 20 días de huelga, son ellos. A nosotros ni siquiera la cara nos dan, compañero. Y eso hay que decirlo, hay que darlo a conocer. Ellos también son responsables de ese catástrofe que hay en San Alberto con los trabajadores en Indupalma. E inclusive, el tema de hoy que están pasando los compañeros, y ahí está el compañero Víctor Manuel Moncada, un compañero que se mantiene en resistencia por la liquidación que tiene hoy Indupalma. Esa es la responsabilidad de esos señores al llegar a permitir la división de los trabajadores de Indupalma como se hizo. Y eso hay que decirlo así propiamente, compañero. Pues yo no tengo más que decir porque no tengo nadie más conocido para decirles si en algún arreglo les puede colaborar. Jaime, antes habría otra pregunta, Jaime. Sí, no, tranquila, no, Desde la experiencia que Jaime tiene, ¿qué otras estrategias que se quedan en el pliego de peticiones no se queden, sino que tengan la posibilidad las organizaciones sindicales de sacarlos adelante? ¿Qué nos podría compartir Jaime? Sí, la negociación colectiva y la firma de una buena convención colectiva corresponde, digamos, a la capacidad que tenga el sindicato de conminar a sus afiliados a la movilización o a la pelea que llamamos normalmente. Eso depende. Por la experiencia que yo he tenido en sectores medianamente organizados, con capacidad, yo he sido muy cercano al sector bancario, al sector eléctrico, entonces conozco más que ellos tienen, digamos, capacidad de movilización, capacidad de sacar un boletín, llegar a todos los trabajadores, pero digamos la complejidad que tienen los compañeros en la región, sobre todo que es agroindustrial, es muy compleja. Y lo que me cuentan y lo que uno entera es que allá la negociación colectiva es muy formal en el sentido que sí, que presentan el pliego de peticiones, mejoraron un poco sus condiciones salariales, prestacionales, avanzan muy poco. Me imagino que temas gruesos como que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, en especial sobre los trabajadores que tienen, digamos, esa estabilidad reforzada por salud, pues me imagino que ni la empresa no se atreve ni a discutirlo. Y ese fenómeno es no solo allá en Palma, también lo tienen en La Caña, lo tienen en Las Flores, y por eso les decía que hay unos equipos que están organizando un acercamiento que están haciendo para ver cómo colaboran en lo que ellos han llamado un litigio, que son querellas, tutelas, demandas, incluso ir a los estados internacionales para poner en conocimiento de eso. Pero ustedes saben cómo funciona el ministerio. El Ministerio del Trabajo, aquí uno pone una querella, puede aportar todas las pruebas, el empleador se le esconde, al cabo de 2 o 3 años dicen que no hay mérito, o lo archivan, o si logran medianamente condenarlos por tercerización, por ejemplo, entonces comprometen a hacer la formalización, y entonces para que les quiten la sanción, y se comprometen en un tiempo de 3 o 4 años a hacer formalizarlo, o sea, llevarlos con contacto directo, y eso se queda como en el escrito, y nadie le hace seguimiento, solamente los compañeros aquí en estos espacios que esperan que las cosas no se han mejorado, sino por el contrario se agravan, ¿no? La única forma que uno tiene es que las organizaciones sindicales, que son grandes, que tienen estructuras nacionales como Sintraimagra, Sintrainagro o Fensuagro, que es la federación, o las subdirectivas de las centrales que están en la región, son los que tienen que ponerse al frente. Digamos. Lo que pasa es que como son peleas de tanto tiempo, de largo aliento, a veces el dirigente sindical lo cambian o le dan otra responsabilidad. Eso hay que hacerle seguimiento. Es que eso, uno de esas demandas, esas querellas del ministerio, tantos años, esas demandas, incluso para reclamar a creencias laborales también en los juzgados, pasan mucho tiempo. Eso es
pero hay que continuar, y que la gente que está al frente, pues no se dejar en el empeño. Y en caso de la negociación colectiva, pues entre más fuerte está el sindicato, mejor convención colectiva tiene. Cuando son sindicatos muy pequeños o están disputándose varias negociaciones, hay una negociación, llegan otros sindicatos que se organizaron recién, pues ellos no avanzan mucho, habiendo una negociación. Y yo les decía al principio, cuando empezamos la charla, ese decreto 1174 es de lo peor. ¿Se imagina que en ese sector ese tipo de decretos pegan, como decimos coloquialmente, son fáciles de imponer por la situación tan precaria y pauperizada que están las relaciones laborales en ese sector? Continuar en la lucha con la gente organizada, porque no hay otra forma. Gracias, Jaime. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Mauricio, Jairo, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que el tema de la situación que hay en este país con la libertad sindical y los derechos fundamentales es un contexto muy poco favorable para, pues, avanzar en la realización de los derechos. Y en esa medida, digamos que, pues, resulta difícil porque, pues, ante realidades como las que nos han comentado, que se han vivido en la región del Magdalena Medio, pero que también se podrían del país, pues el ejercicio de la acción sindical es muy difícil. Un poco la pretensión nuestra es que, digamos, en el sentido que dice Jaime, el camino es fortalecer las organizaciones sindicales, porque solamente teniendo organizaciones sindicales fuertes podemos hacer negociación en términos, pues, mínimamente que nos garanticen algo. Y digamos, que estamos planteando es que el tema de la salud laboral es un tema que puede ayudar a fortalecer a los sindicatos en la medida en que toca una necesidad vital de los trabajadores y trabajadoras. Aparentemente, uno diría que el tema más importante para los sindicatos es el económico. Y bueno, frecuentemente es el que más valoran los trabajadores y trabajadoras mientras estén sanos. Cuando están enfermos se dan cuenta que la cosa es a otro precio. Pero digamos que la conciencia que tenemos es que hay que fortalecer el proceso de asociatividad para poder tener condiciones para negociar de una manera más favorable y para poder garantizar que lo que se acuerde se cumpla, porque ahí también tenemos problemas. Pero más allá de eso, el interés nuestro es tratar de ligar el accionar sindical en materia de salud laboral con la negociación colectiva. Porque hay sindicatos que solamente viven para la negociación colectiva. Se activan cuando se presentan los pliegos y cuando se da la negociación colectiva. Pues en esas condiciones seguramente no es tan favorable negociar. Los sindicatos, como ustedes lo hacen, que viven permanentemente en el día a día defendiendo derechos de trabajadores y trabajadoras y que en eso se incorporan el derecho a la salud y a la seguridad social, pues hombre, tienen más legitimidad ante los compañeros y compañeras, tienen más posibilidad de llevar adelante esa lucha. Entonces, en esa medida, digamos que sí, hay un contexto desfavorable para la asociatividad, hay un contexto desfavorable para la negociación, pero parte de la resistencia pasa por tener sindicatos más fuertes y el tema de salud laboral es un tema para fortalecer sindicatos y para fortalecer su papel en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y entendiendo la salud laboral no solamente como la defensa de los trabajadores enfermos, está bien, hay que defender a los compañeros y compañeras porque desafortunadamente hoy tenemos una cantidad de personas enfermas por el trabajo que están siendo abandonadas por las empresas y los sindicatos no las podemos abandonar. Pero lo que queremos sobre todo es la defensa para que haya trabajadores sanos. Y para nosotros,
el que haya salud en el trabajo también pasa porque haya buenos salarios. La lucha económica también es importante para la salud, pero también es importante para fortalecer de contratación directa y terminar con la tercerización. Pasa por aspectos como los que Oneis mencionaba de luchar por la promoción del bienestar en otras dimensiones de los trabajadores y trabajadoras. Y no solamente pensar en la prevención de los riesgos laborales, que también se debe incorporar como una temática de lucha, pero fíjense que es todo un espectro amplio el de la salud en el trabajo y la negociación colectiva. Va a decir derechos de mejorar la situación económica o de mejorar las garantías del empleo y la estabilidad laboral, pero también la promoción de la salud, pero también la prevención de los riesgos laborales y también todo lo que tiene que ver con aspectos de rehabilitación y reincorporación laboral y la permanencia, el derecho a la permanencia en el trabajo de aquellos trabajadores que tienen algún nivel de secuelas y que no han obtenido la pensión en razón de esas secuelas. Entonces, pues simplemente enfatizar que a pesar de este escenario difícil, persistimos en tratar de aportar al fortalecimiento organizativo y a la defensa de derechos. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Nay. Señor Eberto, sí señor, siga por favor. Bueno, gracias, ¿no? Agradecerle al doctor Jaime, al doctor Jaime por su ilustrativa conferencia, muy importante. Yo creo que más que quejarnos, porque bueno, siempre la quejadera es muy importante, a veces nos toca quejarnos cuando sentimos que nadie nos escucha, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, hay mucha responsabilidad de parte del movimiento sindical y de sus principales líderes, ¿no? También de sus bases. Por ejemplo, se ha perdido el principio de la solidaridad. Ese es un principio clave del movimiento sindical, porque el capital sí está unido, o sea, los grandes empresarios, los grandes consorcios, ellos están unidos, el capital transnacional. Entonces, mientras los trabajadores cada vez estamos más fragmentados, por un lado. Segundo, se ha perdido esa solidaridad y ha llegado, por ejemplo, el caso de que hay un sindicato, por ejemplo, en el sector bananero, donde ha ido a huelga, y el otro sindicato que se considera mayoritario no solamente desautoriza la huelga, sino que se pone al lado de los empresarios. Fíjense ustedes, entonces se pierde el sentido de clase, el sentido de lucha, ese principio de solidaridad y lo más importante, el lazo sanguíneo, porque a nosotros como dirigentes sindicales, como dirigentes luchadores populares, nos debe doler en carne propia lo que le pase a un trabajador. Y a veces optamos también por jugarle al neoliberalismo. Entonces, hay que recuperar ese principio de clase. Segundo, a mí el segundo elemento es, creo que, digamos, el tema de la corrupción al interior del movimiento sindical. Hay corrupción al interior del movimiento sindical. A veces uno, por ejemplo, siente que las centrales obreras, digamos, cada una está por su lado, cada una está buscando sus propios intereses. Y hay supuestos dirigentes que son hasta el centro demoníaco, el centro democrático, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de qué tipo de dirigentes tenemos hoy en el movimiento sindical, y esto también es un llamado, digamos, de crítica y autocrítica, porque también se ha perdido el tema de la formación. Hoy creemos de que los abogados tienen todo claro, los abogados son un apoyo muy importante, pero también a veces hay sindicatos, por lo menos a nosotros nos ha pasado en el sector palmero, que los sindicatos, los trabajadores creen que son los salvadores, y entonces le dejamos toda la responsabilidad, digamos, le dejamos toda la responsabilidad a los abogados y nos olvidamos de una cosa muy importante que decía el doctor Jaime.
el tema de la movilización, el tema de la, digamos, de poder concentrarnos en la acción para obligar a los empresarios e invitar al resto del sector a hacer unidad y solidaridad en defensa de lo que se ha presentado, sea el pliego, sea la convención, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Indupalma, donde Sintra Inagro, en vez de colaborar con Sintra Proaceite, terminó fue montándole una seccional de Sintra Inagro en San Alberto. Entonces, ahí se pierde el principio de solidaridad, el principio de clase, el principio de para qué. O sea, a veces los dirigentes hablan de boca para afuera. Dicen que no nos metamos en la que estamos haciendo paralelismo, que no sé qué, pero resulta que al final se está haciendo lo mismo desde los sectores, desde una clase de dirigentes que yo digo están más con los empresarios que con los trabajadores. Y bueno, me parece que finalmente tenemos que irnos preparando porque toda esta serie de reformas que se vienen nos va a coger, digamos, al movimiento sindical me perdonan la palabra, con los pantalones abajo y nos van a imponer todas las reformas. Porque fíjense ustedes que el año pasado terminamos con grandes protestas y grandes movilizaciones y la última gran respuesta que hubo en Bogotá a raíz del asesinato de un abogado, pero todo eso termina finalmente en una dispersión muy gruesa y no hay concentración para ver qué es lo que realmente queremos, qué le queremos arrancar al sistema, ¿no? Y en qué queremos jugar, porque no hay como claridad tampoco desde el movimiento sindical y social a qué le queremos jugar. Y sobre todo el movimiento sindical no se concentra o no nos concentramos realmente digamos, en evitar, por lo menos evitar de que se sigan haciendo reformas o contrarreformas que favorecen a los empresarios y llevan a la pauperización a los trabajadores. Esa era digamos, mi corta intervención. Gracias. Gracias, Eberto. Rosendo, por favor, yo creo que Rosendo, no sé si Mauricio, y vamos cerrando que tenemos que presentar la guía, porfa. Rosendo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Onais. Yo quiero, pues, como empezar por donde terminó el compañero Eberto, y es el tema de las capacitaciones en los sindicatos. Pues afortunadamente nosotros contamos con el escenario del intersindical de la agroindustria y la alimentación, pues auspiciado por la cooperación internacional, MUEFOS, y pues de pronto otras organizaciones. Pero realmente de pronto en el seno de las organizaciones como tal, de los sindicatos, de pronto se ha venido como abandonando esa parte. O sea, los secretarios de educación no son propositivos, y en ese orden de ideas, pues verdaderamente felicito a todos los compañeros que están acá hoy porque realmente se ve el interés, aunque Pablito nos llevó a un caso puntual y nos llevó a una huelga prácticamente, digámoslo así, pero con toda razón. Revisando el tema de lo puntual del día de hoy, que se denomina negociación, pues, y seguridad y salud en el trabajo, la forma de cómo llevar de pronto estrategia o plantear estrategias ante los patronos que de pronto de nosotros de manera muy convincente podamos de pronto lograr que queden enmarcadas en una convención colectiva para lograr que estos patronos puedan o que puedan no, sino que se encuentren como en el deber o obligados de pronto
porque las convenciones colectivas prácticamente son cosas que se acuerdan, pero y finalmente resultan como para ellos, pues como una obligación, ¿ya? De pronto en un momento lo ven así. Entonces, que se sientan obligados a que los trabajadores que entran en estados de salud, de mala salud, pues por ocasión del trabajo, que estos patronos se vean obligados a de pronto, en asocio con la organización sindical, prestar el acompañamiento que se le debe prestar a los compañeros que están en esa situación, porque es que realmente se observan mucho en muchas empresas que compañeros que han caído en esa situación de mala salud, pues las empresas no ayudan mucho. Uno, porque de pronto muchos patronos son accionistas de pronto de todas esas aseguradoras de riesgos laborales e incluso de pronto pues de algunas GPS. Y bueno, ellos tienen acciones en muchas empresas, entonces pues no harían eso, pero de manera estratégicamente sería como la orientación a que nosotros en los pliegos de peticiones llevemos puntos así y que en una negociación de manera estratégica logremos de pronto comprometer a estos empleadores para que tengan que acompañar realmente a los trabajadores que están en esas situaciones así, de esa manera de grave enfermedad y que la han perdido pues en pro de su trabajo, de su oficio, y otros pues también en tema de salud, ¿cómo se dice? De la salud, pues, de la enfermedad común, ¿ya? Entonces, eso era lo que tenía para compartirles, compañeros, y reitero nuevamente, felicitarlos a todos los compañeros por estar pendiente de esta capacitación, de esta conferencia, que es sumamente importante. Muchas gracias al profesor, al profe Bobadilla, por sus palabras, que son de mucha ayuda, y a los profesores Jairo y el profesor Mauricio, y a ti, Oneis, muchas gracias. Gracias a ti, Rosendo, por esta explicación que nos ofreces también y del contexto de la situación que se está viviendo. Entonces, efectivamente es es un tema álgido, es un tema que nos invita a revisar cómo hacerlo, o sea, cómo generar mejores estrategias, porque el momento que vivimos no es el mejor momento, no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Sin embargo, tenemos la disposición, o sea, queremos, pero faltarían mejores estrategias y mejores herramientas para poder lograr nuestro objetivo. Mauricio, ¿quiere compartirnos algo? Sí, buenas tardes Hola, a Mauricio. todos los compañeros y las compañeras. Agradecer a Jaime por la exposición que ayuda a ilustrar el tema de la negociación colectiva en Colombia. Yo quiero simplemente ratificar el planteamiento que ha hecho Jairo. Digamos que el interés de este módulo nuestro es podernos pensar el tema de la protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo del trabajo a la luz de la negociación colectiva. Y en ese camino que se ha planteado de entender que defender la salud de los trabajadores y las trabajadoras puede ser una estrategia fundamental para fortalecer la organización sindical, para que más trabajadores y trabajadoras se suman y por esa vía fortalecer la acción sindical. Eso, digamos, lo planteamos porque en parte de lo que hemos visto con el fenómeno de las asociaciones de trabajadores enfermos por causa del trabajo, muestra esa perspectiva. Algunas de estas asociaciones han sido creadas por la ausencia de la acción sindical en materia de protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, creemos que
hay que fortalecer pues la organización en ese doble sentido, digamos, una organización sindical que se preocupa por la salud de sus trabajadores y sus trabajadoras y que los vincula por esa vía y que en su acción y en sus demandas en la negociación colectiva gana avances tanto para el bienestar como para que no se sucedan los eventos de accidentes y enfermedad laboral y para que cuando sucedan, pues efectivamente hayan los mecanismos de protección asistenciales y económicos que corresponden. Ahora, quería hacer una mención puntual a lo que Jaime mencionó del decreto 1174, sin entrar en debate en él, porque eso requeriría, digamos, una sesión. Pero me parece importante, participé en una sesión de discusión, de conversación sobre el tema con la Escuela Nacional Sindical. Podría buscarla y compartir ese link, pero me parece importante aclarar que, digamos, el decreto lo que busca de alguna manera es como abrir ese camino e ir legitimando las formas de contratación por horas que pagan salarios por debajo del salario mínimo, desde mi punto de vista. Es decir, hay una legitimación de que aquí en Colombia se va a poder contratar por menos, se va a poder contratar por horas y que por lo tanto pues el salario va a ser ahora pago por horas. Y eso lo encadenan entonces con el tema de la seguridad, con una propuesta pues que viene andando desde hace mucho tiempo y que nosotros discutimos, que son los pisos de seguridad social. Nosotros en uno de los módulos discutimos eso, donde analizamos el tema de los BEPS, de los beneficios económicos periódicos, donde analizamos el tema del régimen subsidiado en salud, donde miramos el tema de riesgos laborales para la población no formal, la población laboral no formal, y digamos que este decreto se entronca con esa perspectiva, que es una perspectiva que nosotros discutimos, no es la que necesita el país, no es la que necesitan los trabajadores y las trabajadoras, porque es una perspectiva que, digamos, busca legitimar que la protección social puede ser una cosa fragmentada, eh, con unos niveles que no los que requiere la gente, y legitimando cosas como la de pensión, como los BETS, como si fueran una real pensión. El que un trabajador mensualmente vaya a recibir posteriormente 70.000, 100.000 pesos, 150.000 pesos al mes, pues obviamente que a eso no se le puede dar un nombre de pensión. Entonces en ese camino va ese decreto y por supuesto pues hay que oponerse a él, y hay que seguir insistiendo en que el país se necesita un sistema de protección social universal, es decir, para todos y todas, e integral. Y que por supuesto hay que seguir peleando porque las condiciones de empleo sean dignas con absolutos salarios justos. Hasta ahí dejaría Oneis. Gracias, Mauricio. Ha sido una jornada intensa, ha sido una jornada donde Jaime nos muestra una realidad, sin embargo las organizaciones sindicales nos muestran otra y Jairo y Mauricio pues nos han presentado y han compartido con nosotros un poco de eso que se ha venido trabajando hace algún tiempo. Hay mucho por hacer, mucho por seguir revisando, nuevas alianzas que habría que hacer, seguir revisando el tema con la Escuela Nacional Sindical, con los abogados que, como Jaime, han estado al frente, con las asociaciones como la Asociación de Abogados Laboralistas, que se han puesto la camiseta y que han venido apoyándonos en este proceso. Eso es de resaltar. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, compañeros y compañeras, por dedicarnos este momento que nos va a seguir fortaleciendo y que nos va a permitir tener mejores herramientas.
En este momento, compañeros, ya cerrando un poco la discusión del día de hoy, quiero presentarles la guía que vamos a trabajar en este mes. Bueno, entonces yo me Jaime, despido porque ya es algo interno. Muchas gracias, Soneis, y cuente conmigo cuando necesite alguna cosa. Ya tiene mi teléfono. Nos despido a los compañeros. Muchas gracias por haber participado. A Jairo y a Mauricio nos estamos conversando. Y a Joe, a Joe o yo. yo. Saludos. Buena tarde. Muchas gracias, Jaime. Buena tarde. Gracias, Jaime. Hombre, Gracias, que esté bien, animadito. Fuerza. Jaime. Bueno, compañeros, entonces seguimos nosotros acá. Quiero presentarles la guía, voy a proyectarla. Igual se les enviará por correo electrónico, pero para que ustedes la tengan y sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir en esta actividad. ¿Ahí están viendo la guía? Sí, profe, ¿Sí? allí se está proyectando. Muchas gracias, Sergio. Entonces yo sigo acá. Aquí tenemos nuestra guía del módulo 2 que se denomina negociación colectiva y salud laboral. Precisamente eso que hemos abordado el día de hoy, y es cómo está el tema de salud laboral en nuestras convenciones de trabajo. Y cómo podemos fortalecer la preparación de propuestas para el fortalecimiento de la salud laboral en los futuros pliegos y la preparación del equipo negociador. Entonces no me voy a entrar a leer como el contexto detallado, sí me voy a centrar en las actividades que tenemos. La primera parte, como ya hemos venido generando nuestras actividades, es se divide en dos momentos. Un primer momento es revisar la convención colectiva de trabajo de manera individual y revisar si tenemos el capítulo de salud laboral y revisar en ese capítulo si existe cuáles son esos puntos que nosotros podemos identificar claramente que se han incorporado para preservar la salud de las y los compañeros de trabajo que están afiliados con nosotros. La segunda parte de esa misma actividad individual tiene que ver con la tabla que les presento a continuación. Y es mirar si en nuestra finca, en la empresa donde trabajamos, se presentan problemas de estrés relacionado con el trabajo, por ejemplo. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Qué ayuda a que se genere ese estrés relacionado con el trabajo? ¿Cuál sería un factor protector? O sea, ¿cómo podríamos hacer para que ese estrés no se presente? ¿Y qué medidas podemos proponer en el pliego de peticiones para que sean discutidas y puedan quedar luego contempladas en la convención colectiva? Así pasa con estrés relacionado con el trabajo, alcohol y drogas, violencia en el trabajo, VIH y SIDA, tabaco, nutrición, actividad física saludable, sueño saludable y estrés económico. Esa sería la primera parte que tendríamos que hacer de manera individual. Cuando nos encontremos ya en los subgrupos que ustedes han venido trabajando un poco por locales, para que no nos confundamos con lo regional, entonces la primera actividad sería diligenciar un formulario que está al final del documento. Aquí aparece formulario de consulta a las organizaciones sindicales frente a la salud y seguridad en el trabajo en la negociación colectiva. Este formulario nos va a permitir recabar en la información que nosotros tenemos, articulando esto que vamos a hacer en este momento con lo que veníamos trabajando de la sesión anterior, del módulo anterior con Mauricio. ¿Qué información tenemos? ¿Qué existe? Si existe, ¿cuál es esa herramienta que nos facilita desarrollar ese trabajo? La siguiente actividad de ese trabajo grupal, de ese trabajo en subgrupos, perdón,
tiene que ver con socializar lo que hicimos de manera individual en la revisión de la convención colectiva de trabajo, ¿sí? Para mirar si coincidimos en los puntos, si vimos algo que el otro no vio, y luego mirar al interior, y mirar si al interior de la convención colectiva existen elementos de la promoción de la salud, y aquí les señalamos un ejemplo de cada cosa. Prevención de la enfermedad, por ejemplo, en 3 momentos, donde o sea, señalamos así de manera importante lo que nos decía Jairo, si en esa prevención terciaria se está haciendo el proceso, aquí me cambió una O, ya, de rehabilitación. El trabajador se enfermó y quedó a la deriva, o no, el trabajador se enfermó y sí se generaron las medidas. Entonces, fíjense que acá aparece si cumple el escenario que se está proponiendo a revisar, y si no se cumple, o sea, si no hay ningún elemento de promoción de la salud, ¿cómo creen ustedes como organización sindical que se podría corregir dicha situación? Luego tenemos, o sea, tenemos primero la convención, luego tenemos el pliego de peticiones. Revisar, y ya Pablo señalaba algo de eso en la intervención que le hacía a Jaime, hay unos elementos no negociados que siempre quedan en el pliego. ¿Cuáles serían esos elementos que tienen que ver con la salud laboral que ustedes han puesto 1, 2, 3, 4 veces y no se logran resolver? La intención es que pongan por qué creerían ustedes que no se logra resolver y qué razones da la empresa para no resolverlo. Eso para los que tengan para los que en su convención y en su pliego tengan el tema de el capítulo de salud laboral. Si no tienen este tema del capítulo, la actividad sería construir lo que podría ser ese pliego, teniendo en cuenta la información que aparece arriba para que ustedes puedan tener una guía, ¿sí? Y finalmente, después de hacer ese trabajo ya pequeño en los subgrupos, es que podamos hacer ese plenario con los regionales o con los locales. Por ejemplo, en San Alberto tenemos 2 subgrupos, ¿sí? Primero trabajó un subgrupo, luego trabajó otro subgrupo, y en el plenario lo que vamos a hacer es a conversar los diferentes subgrupos frente a todos los elementos que ahí se encuentren, tratando de generar la mejor información para tener un insumo real y que sea la construcción de nuestro pliego de peticiones con ánimo de que quede incluido en la convención colectiva. Frente a eso, compañeros, no sé si hay alguna pregunta por el momento. Igual, nosotros enviaremos esta guía, estaremos dispuestos con Juan Pablo, con Caterín, con Sergio, Mauricio, Jairo y yo a resolver las inquietudes y hacer el acompañamiento en los diferentes momentos que ustedes requieran para la actividad que se esté desarrollando. Anaís, Señor. no me apunte. El grupo de acá de Zona Bananera, que está Maracataca, Guajira, Ciénaga y Zona Bananera, este trabajo, como siempre, se hará en un solo día. Entonces, ese ya va a ser el 27, para que estén atentos ahí a las preguntas que harán los compañeros y las orientaciones sobre este trabajo. Gracias, Pablo. Y frente a esto que acabo de presentar ahorita, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran manifestar? No, porque comenzó con la convención antes de la convención. Porque es que la convención se supone que ya hay una convención. Y hay que mirar, hay que revisar la convención porque hay que saber qué hay en la convención. Y para eso primero no me importa. Ahí está el pliego primero. No. Espérate. Eso es claro. Se va a discutir.
Bueno, parece que en Guacamaya le están discutiendo un tema interno. Me gustaría recibir comentarios de A la ver, actividad. Onel, es que hay una pregunta. Compañero, Señor. como pregunta que por qué primero la convención que el pliego. Yo le estoy explicando que lo primero que hay que revisar es si en las convenciones tenemos algún tema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si revisamos la convención, aquí la única convención que tenemos de tema es la de Banapiña, que tenemos ahí algo, y en la de HDB tenemos algo, ¿cierto? Miramos qué tenemos y qué nos falta. Para lo que nos falte lo llevamos para el pliego. Y ahí a la final, y me parece un súper ejercicio bacano, es de que sean ustedes mismos los que vayan a decir qué es lo que nos falta en salud y redactemos esas propuestas para el pliego. Me parece formidable. Correcto. Miren, igual el profe Jairo aquí también lo dice, puede ser el pliego primero, o sea, no habría dificultades. Va a depender un poco del grado de avance que tenga cada uno, o sea, cada organización frente a las exigencias. Yo conozco, por ejemplo, el pliego de COPEI, de la convención de COPEI, que ellos tienen ya varios elementos, o sea, tienen unos elementos importantes. Entonces por eso en el trabajo en subgrupo van a existir diferencias y está bien, o sea, no va a ser un trabajo unificado porque es posible que haya una empresa, dos empresas, tres empresas y cada empresa tenga un nivel de avance diferente que nos permita mostrar o que nos permita además enriquecernos con lo que el otro tiene. Hombre, aquí nosotros hemos peleado ya el tema de los elementos y ya tenemos el tema de las citas, el tema de los exámenes, los diferentes temas. Nosotros no lo teníamos, lo vamos incluyendo y vamos haciendo uso de esa información que me está compartiendo la otra organización sindical. Perfecto. Listo. ¿Algún otro comentario, compañero? Una pregunta. Señor. Mi nombre es Wilmar Martí. Hola, Wilmar. Bien, compañera. Mire, está sucediendo acá en la zona bananera donde las incapacidades, por lo menos, uno las pide a algunas personas que se ameritan cada vez incapacitados. La empresa pidiendo que se incapacite. Porque nada más exigen que nada más si llegan a 10 incapacidades, ya de ahí no la quieren atender, les muestran y le ponen trabas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque a nosotros por la entidad, eso es con las 9 veces, está sucediendo eso, y tienen a veces hasta problemas, las cuestiones que han presentado con lo del COVID. Entonces, le dan los 10 días de incapacidad. Poniendo la comparación, sacaban. ¿Me entendió? La pregunta puntual no, compañero. Yo no alcancé a escucharla muy bien. Voy a cerrar mi cámara. Compañera, le pido un permiso, tengo otra actividad ahorita, entonces. Bueno, ¿Sí me escucha, compañera? Compañeros, un momento, miren, son las 4:15. Si hay alguna pregunta puntual y particular fuera de la guía que acabo de presentar, nos quedamos un momentico y tratamos de revisarla. Frente al módulo, o sea, frente a la conferencia del día de hoy, antes de finalizar, me gustaría escuchar cómo estuvo el evento, qué conclusiones pueden generarme 2 o 3 personas de la participación del tema de hoy, de la pertinencia del tema de hoy, por favor. Bueno, compañera, sí, señor. del taller de hoy me pareció muy interesante, aprendimos muchas cosas, pues yo en el tiempo que duré en la UGTTA, en el sindicato, no había
mirado lo de los pliegos de peticiones. Hay muchas cosas que verdaderamente en ese pliego de petición que aparece, como nos mostró el doctor Jaime, no se escribieron ahí en los pliegos de peticiones. Los puntos que vimos cada quien de que se habían de ingresar a esos pliegos de peticiones también me pareció importante. Es bueno eso porque de cada formación que uno asista aprende un poquito más de muchas cosas que pues como organización hay unos que sí las miran, hay otros pues desafortunadamente que no las vemos. Entonces para mí fue muy importante el taller de hoy. Muchas gracias, Gloria. Muy importante la retroalimentación y bueno, ese es nuestro objetivo, tratar de mostrar, de compartirles información relevante para seguir fortaleciendo la participación de ustedes como organización sindical en los diferentes espacios en los que ustedes hagan presencia. Me le pido un permiso por si tengo otro taller ahorita, entonces me retiro. Claro que sí, muchas gracias. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. No sé si Jairo y Mauricio quieran dar algunas palabras para cerrar. Dale, Mauricio. No, yo creo que está suficiente lo debatido y lo instruido. Entonces ya nos veremos en el proceso del módulo orientando el trabajo individual por grupos y los plenarios regionales. Entonces les Muchas deseo gracias, Mauricio. a todos y todas. Jairo. No, igual, muchas gracias a todas y todas por haber asistido. Pues son temas que no son fáciles en un país como el nuestro, donde hay tantas dificultades para el ejercicio sindical, pero de lo que se trata es de ir buscándole el ladito para seguir adelante y resistir a todas estas dificultades y entonces un abrazo para todas y todos y nos estamos conversando. Bueno, muchas gracias. De verdad que es importante contar con ustedes en este espacio hoy sábado en horas de la tarde. Hay compromiso, hay responsabilidad con este proceso y eso nos llena de satisfacción y de alegría que tenga estos frutos positivos. Entonces, muchas gracias. Ahorita más tarde se les está compartiendo la guía para que ustedes empiecen a trabajarla ya de acuerdo a los tiempos que han trabajado o que han programado con los diferentes profes. Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Adiós, buena tarde a todos y todas. Buena tarde, que disfruten el fin de semana. Adiós, querido. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla, me gustó el tema, gracias. Gracias a ustedes por participar. Profe, ¿así para que le toque tenerle una la grabación o le toca al profe Jairo? Ah, yo creo que la puedo detener. Sí. Provechosa toda la información. Tenemos gente entonces de Guacamayal, tenemos gente de Palmira, de San Alberto, todavía no veo a nadie de Cumaral. Pérez.
Eberto Díaz, muchas gracias por la presentación, Eberto. Sergio y Juan Pablo, por favor, también preséntense para que los vayamos conociendo, los que todavía no han podido compartir con ustedes. Bueno, qué pena con usted. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sergio Cedo, soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento pues los estoy acompañando a ustedes con el grupo de Guacamayal y de Cumaral y pues acá haciendo el auxiliar para la profesora Onesi del proyecto. Muchas gracias, Ahí Sergio. como dicen, compañero y amigo. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Juan Pablo Luna. Yo soy ecólogo y también estoy apoyando el proceso con los compañeros y compañeras de Magdalena Medio y Urabá en estas dos regiones, compilando toda la información y pues permitiendo como el acceso a todos estos espacios. Siempre a la orden para lo que necesiten, ahí estoy. Muchas gracias, Juan Pablo. Mucho gusto. No sé qué piensan, si vamos, son las 2:05. Nos faltarían 2 regiones, ¿cierto? Nos faltaría Cumaral, que todavía no veo a nadie de Cumaral. Luther, ¿tú estás solo o estás con otros compañeros en el sitio desde donde estás escuchando la transmisión? Yo estoy, pues vamos viajando de Palmira a Tuluá. Apenas salimos de la reunión y entonces vamos es viajando. Entonces, pero estoy andando con 4 compañeros más. Ok, y ellos también nos están escuchando. Ya les voy a decir que si se pueden conectar. Ya les voy a decir. Muchas gracias. Bueno, listo. Sí. Bueno. Estimado profesor Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿quién nos habla? Casimiro Velázquez Mena, sí, apartado. Pertenezco a Sintracol. Soy de la subdirectiva de apartado. El secretario. Muchas gracias. Buenas tardes, Casimiro. Buenas tardes. Entonces ya tenemos representante en apartado, Palmira, Guacamayal, San Alberto. Bueno, compañeros, esperemos 3 minuticos y le damos inicio a la sesión. Recordamos, por favor, cerrar los micrófonos, facilitando el tema de del no retorno. Además, por lo menos... Oneis, ¿me escuchas? Sí, Pablo, te escucho. Mira, hoy se encuentran acá con nosotros también nuevamente un compañero de La Guajira. Pues los dos que venían participando no pudo, pero ha venido otro compañero. Fantástico, Pablo, muy bien. Luego, finalizando la sesión, Pablo. Aquí hay de Riohacha, hay de Aracataca, hay de la zona bananera y de Ciénaga. Ok, Pablo, muy bien. Pablo, finalizando la sesión, hablamos los 4, Sergio, el compañero nuevo, tú y yo, para que nos pongamos en sintonía con el compañero nuevo y él se pueda integrar a lo que venimos trabajando.